Ella te rechazó a no con gritos, a no con drama, solo con una frase simple que te dejó vacío por dentro. No siento lo mismo. En ese momento no solo sentiste decepción, sentiste algo más profundo, como si tu valor hubiera sido puesto en duda, como si todo lo que eras, todo lo que ofrecías, no hubiera sido suficiente. Y lo peor no fue lo que dijo, fue lo que vino después en el silencio. Ese silencio incómodo donde no sabes si insistir, explicarte, luchar o desaparecer. Es momento, donde la mayoría de los hombres comete el error que los persigue durante años, porque nadie te enseñó qué hacer cuando una mujer te rechaza. Solo te enseñaron a no rendirte, a insistir, a demostrar, a convencer, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. Cuando una mujer te rechaza, tu primer impulso es reaccionar en preguntar por qué. Intenter, decir algo inteligente que cambie su decisión. Mostrarle que eres diferente, pero cada palabra que dices después del rechazo hace una cosa muy clara. Le entregas el control, en ella ya decidió, y tú, sin darte cuenta, empiezas a colocarte por debajo. La mayoría de los hombres no pierden el rechazo, pierden lo que hace después a mensajes largos, explicaciones innecesarias, intentos de quedar bien, silencios ansiosos que no son silencio, son esperan, y todo eso comunica una sola cosa: necesito que me elijas. Eso no genera atracción, genera alivio en ella y frustración en ti. Pero tú hiciste algo distinto, o estás a punto de hacerlo. No insististe, no preguntaste, callaste. Y ese silencio no fue debilidad, fue lo primero fuerte que hiciste, porque el silencio, cuando no nace del miedo, cambia completamente la dinámica. Al principio, ella pensó que había ganado, que el rechazo había cerrado el tema, que tú ibas a desaparecer como los demás, o a volver como todos. Pero no pasó ninguna de las dos cosas. No apareciste pidiendo explicaciones, no apareciste fingiendo amistad, no apareciste con indirectas, simplemente seguiste. Y ahí algo empezó a moverse dentro de ella, no inmediatamente, no de forma consciente, pero el cerebro humano odia lo incompleto, odia no tener cierre. Cuando alguien se va sin ruido, sin drama, sin pedir nada, deja una pregunta abierta, y esa pregunta se vuelve incómoda. ¿Por qué no volvió? ¿Por qué no insistió? ¿Por qué no reaccionó como los demás? Al principio, esa pregunta no duele, solo molesta, pero con el tiempo empieza a crecer, porque ella esperaba una reacción, y no la tuvo. Esperaba sentirse deseada, y no ocurrió. Esperaba confirmar su poder, y ese poder no fue validado. Y ahí el rechazo empieza a perder fuerza, no porque ahora te quiera, sino porque ya no está tan segura de su decisión. Ese es el primer quiebre psicológico. El silencio no la hizo extrañarte, la hizo cuestionarse, y cuestionarse es el inicio de todo. A la mayoría de los hombres no entiende esto. Creen que el silencio es un castigo, o una técnica, o una manipulación. No lo es. El silencio real no busca reacción, no espera respuesta, no tiene intención escondida. El silencio real nace cuando un hombre decide no traicionarse para ser elegido. No se sientan porque, aunque no le escribas, ella percibe algo distinto. Percibe que no estás disponible emocionalmente, que no estás orbitando, que no estás esperando. Y eso la saca de su zona cómoda. Cuando una mujer rechaza, su mente entra en modo control. Todo está claro, todo está cerrado, pero cuando el hombre no se comporta como esperaba, ese control se fisura. Empieza a observar, a recordar detalles, a revisar conversaciones pasadas, y sin darse cuenta, empieza a reconstruirte en su cabeza. En tu versión silenciosa, empieza a verse más fuerte de lo que más segura, no porque hayas cambiado mágicamente, sino porque ya no estás ahí para demostrar nada. La ausencia limpia la imagen, y ahí ocurre algo peligroso para ella. Empieza a compararte no contigo real, sino contigo mental, con otros hombres que sí escriben, que sí explican, que sí buscan atención, y aparece una pregunta que no quería hacerse. ¿Y si él no necesitaba que yo lo eligiera? Esa pregunta golpea directo al ego, porque el ego no teme perder personas, teme no haber sido tan importante. Tu silencio no gritó me importas, gritó yo sigo bien, y eso es lo que cambia todo. Aquí es donde muchos hombres arruinan el proceso, rompen el silencio por ansiedad, por alivio, por miedo a perderla, y al hacerlo, confirman lo que ella necesitaba confirmar, aunque seguías. Ahí, pero tú no hiciste eso, ahí, no estás aprendiendo a no hacerlo ahí, y por eso este punto es crucial, porque ahora mismo el juego ya no está donde empezó. El rechazo ya no es un final, es solo un evento pasado. Lo que importa ahora no es lo que ella dijo, es cómo tú respondiste con tu vida. Si tu silencio es vacío, ella lo sentirá. Si tu silencio está lleno de avance, también las mujeres no escuchan palabras, perciben dirección. Hay el hombre que sigue avanzando sin necesidad de ser validado, se vuelve inquietante no por misterio barato, sino por solidez, y esa solidez es rara,
Rara porque la mayoría se quiebra. Rara porque la mayoría... Rara porque la mayoría necesita cerrar. El hombre que no necesita cierre interno. Se vuelve difícil de olvidar. Este es solo el inicio, porque después del silencio viene algo más fuerte. La comparación en la duda, la inversión emocional. Pero eso solo ocurre si no cometes el error de volver desde la necesidad. Lo que pasó aquí no fue que ella te rechazó, fue que tú dejaste de perseguir validación en y cuando un hombre hace eso, empieza una dinámica completamente distinta, no con ella, con la vida, ni eso, inevitablemente, se nota. Después del silencio, algo cambia, que casi nadie ve. Ella no te escribe, no porque no piense en ti, sino porque ahora mismo está observando. Las mujeres no reaccionan como los hombres. Cuando algo no sale como esperaban, no corren detrás. Primero analizan y tu silencio activó ese análisis. Al principio se dijo a sí misma que no importaban, que ya estaba claro, que había hecho lo correcto, pero esa seguridad empezó a debilitarse cuando notó algo raro. Tino Valves, no hubo mensaje casual, no hubo excusa absurda, no hubo intento de amistad y eso rompió el patrón porque ella está acostumbrada a una cosa muy específica. Que el hombre vuelva de una forma u otra, aunque diga que lo acepta, aunque finja madurez, aunque actúe distante. En el fondo espera una confirmación, la confirmación de que sigue siendo deseada. Tu silencio se la negó, y cuando una mujer no recibe confirmación, no sé, se inquieta. Empieza a preguntarse si fue tan importante como creía, si su decisión tuvo el impacto que esperaba. Aquí aparece la primera grieta emocional. No te extraga. Todavía no. Primero te revisa mentalmente. Recuerda cómo la mirabas, cómo reaccionabas cuando no estabas de acuerdo, y algo empieza a incomodarla, porque ahora, sin tu presencia, tu imagen se vuelve más limpia. Ya no estás ahí para cometer errores, ya no estás ahí para explicarte de más, ya no estás ahí para parecer necesitado, y eso hace que tu recuerdo suba de valor. La mente humana idealiza lo que no puede controlar. Antes ella te tenía, sabía dónde estabas emocionalmente, sabía que te importaba, ahora no. Y perder esa certeza es lo que duele, no el rechazo. La pérdida del control. Ya empieza a revisar sus redes, no para escribirte, para ver si sigues igual, si sigues disponible, si sigues girando alrededor, y cuando ve que sigues viviendo, algo se activa, no celos todavía. Algo más sutil, inseguridad. Porque el rechazo tenía una función psicológica, ponerte debajo, pero tu silencio hizo lo contrario. Te colocó fuera de su alcance emocional, y eso genera una pregunta peligrosa. ¿Y si yo no fui tan importante para él? Esa pregunta es el inicio del conflicto interno. Las mujeres no sufren cuando pierden a un hombre, sufren cuando pierden la validación que él les daba, y tú cortaste esa fuente, sin decir una sola palabra. Aquí es donde ella empieza a justificarte, no en voz alta. En su cabeza tal vez no insistió porque es orgulloso, tal vez no volvió porque tiene opciones, tal vez no reaccionó porque no estaba tan enganchado y tal vez te vuelve más atractivo porque la atracción crece en el espacio, no en la explicación. Los hombres débiles explican. Los hombres sólidos permiten que el silencio hable. Mientras tanto, tú sigues con tu vida. Y eso es clave, no te quedas quieto esperando. No usas el silencio como táctica. El silencio funciona solo cuando es real, cuando estás enfocado en mejorar, en avanzar, en construir algo que no depende de ella. Eso se percibe, aunque no publiques nada, aunque no presumas, la energía cambia, y esa energía es lo que ella empieza a notar. Sin entender por qué, de repente, otros hombres parecen más ruidosos, más insistentes, más previsibles, y tú no, tú eres la incógnita, no porque juegues a ser misterioso, sino porque dejaste de explicarte. Aquí ocurre algo importante. Ella empieza a compararte con sus opciones, y cuando compara, invierte emocionalmente, porque comparar es pensar, y pensar es dedicar energía. Ya no eres el rechazado, eres el referente, no porque hayas vuelto, sino porque no lo hiciste. Esto no significa que ahora ella esté lista para escribirte. Todavía no. Primero necesita resolver algo dentro de sí. Necesita sentir que la decisión fue correcta, o admitir, aunque sea internamente, que tal vez no lo fue tanto, y ese proceso no es rápido, pero es inevitable, porque tú rompiste la secuencia que ella conocía, y cuando una mujer pierde la secuencia, seguridad, el silencio no la empujó hacia ti, la empujó hacia adentro, a cuestionarse, a dudar, y cuando una mujer duda, ya no está tan lejos como crean, pero todo esto solo se sostiene si tú no haces una cosa. No vuelves desde la necesidad, porque el momento en que vuelves pidiendo algo, todo se derrumba, el silencio pierde fuerza. La duda
desaparece. El control vuelve a ella y tú regresas al lugar del que saliste. Por eso este punto es crítico, porque ahora mismo, aunque no lo sepas, el poder ya no está donde empezó. ¿El poder ya no está donde empezó? Y lo que viene después no es contacto, es tensión, y la tensión bien manejada es lo que convierte el recuerdo en deseo. Con el paso de los días, el silencio deja de ser ausencia y empieza a convertirse en presencia mental. Ella ya no solo recuerda. Ahora imagina escenarios donde tú apareces distinto, más tranquilo, más distante, más firme, y esa versión no coincide con la idea que tenía cuando te rechazó. Porque cuando te rechazó, te vio reaccionando por dentro, aunque no lo mostraras ahora, en su mente. Te ve avanzando, Sion, y eso genera una fricción interna muy fuerte. El cerebro femenino busca coherencia emocional. Quiere sentir que las decisiones tienen sentido, pero tu silencio rompió esa coherencia. Si realmente no eras importante, ¿por qué no intentaste volver? Si realmente no le importabas, ¿por qué sigues apareciendo en su cabeza? Esa contradicción crea tensión y la mente intenta resolverla. Empieza a observar pequeños detalles. Una historia que subes, un comentario que haces, una foto donde se te ve diferente. No necesitas mostrar nada especial, solo necesitas no mostrar necesidad. Eso es lo que la desconcierta, porque la mayoría de los hombres, cuando pierden ese desorden en tu noan, y esa calma se empieza a interpretar como fortaleza no porque lo intentes, sino porque dejaste de luchar por validación. Aquí ocurre algo sutil pero decisivo. Ella empieza a sentir curiosidad, a no por volver contigo. Todavía no curiosidad por entenderte, y cuando una mujer quiere entenderte, ya está emocionalmente involucrada. Aunque lo niegue, aunque diga que ya pasó, la curiosidad no nace del amor, nace del desequilibrio, y tú generaste desequilibrio sin decir una palabra. Ella empieza a preguntarse si te subestimó, en si su rechazo fue apresurado, si había algo que no vio en él, y eso cambia la narrativa interna. Antes eras el hombre que quería algo de ella. Ahora eres el hombre que eligió no insistir. Esa diferencia es enorme, porque los hombres que no insisten no se sienten disponibles, y lo no disponible se vuelve valioso. Aquí aparece un punto clave. Ella empieza a sentir una pequeña pérdida, no una pérdida romántica, una pérdida de posibilidad, la posibilidad de haberte tenido cuando quiso Annie. Esa sensación es peligrosa para el ego, porque el ego no tolera oportunidades perdidas. Empieza a racionalizar, a decirse que no importa que hay otros que hizo lo correcto, pero cada intento de convencerse es una señal de que algo no está resuelto. Mientras tanto, tú sigues en silencio. Y ese silencio ahora pesa más, porque ya no es un silencio reciente, es un silencio sostenido, y la mente interpreta lo sostenido como decisión, no como reacción. Ella empieza a asumir que no fue una pausa, fue un cierre por tu parte, y esa idea cambia completamente la dinámica, porque ahora el rechazo deja de ser un acto de poder y empieza a sentirse como un error irreversible, no porque te necesite, sino porque ya no puede corregirlo fácilmente. Aquí surge el primer impulso de contacto, no siempre es un mensaje directo. A veces es una reacción, vistan una excusa pequeña, algo que le permita medir si sigues ahí, si el silencio fue definitivo, si todavía tiene acceso a y este punto es crítico, porque si tú respondes desde la ansiedad, todo el proceso se rompe, pero si mantienes la misma energía, sin frialdad, sin juego, sin necesidad, el efecto se multiplica. En ella empieza a sentir que el contacto no restaura el control, lo confirma perdido, y eso genera una emoción nueva. El respeto. El respeto no nace de ser bueno, nace de ser firm, y la firmeza emocional es más atractiva que cualquier palabra correcta. Ella empieza a verte como alguien que sabe irse. El hombre que sabe irse es el único que puede ser deseado sin perseguir. Aquí ocurre un cambio interno profundo. Ya no te ve como opción, te ve como estándar, y eso reordena todo, porque ahora cualquier otro hombre parece un reemplazo, no una elección. No lo admite, no lo verbaliza por olosante, y lo que se siente se filtra en su forma de escribir, en su forma de reaccionar, en su forma de acercarse Pero esto solo avanza si tú sigues siendo coherente, no silencioso por orgullo, silencioso por alineación, porque el silencio que nace del ego se quiebra. El que nace de la convicción se mantiene y ella lo percibe Por eso ahora no se trata de estrategia, se trata de identidad, de quién eres cuando nadie te está eligiendo, ni esa versión es la que empieza a traer sin esfuerzo lo que viene después. No es una disculpa, no es una confesión, es algo más sutil, es el deseo de recuperar algo que ya no está disponible fácilmente. Y cuando una mujer desea recuperar, empieza a invertir tiempo, en pensamiento, en emoción, y la inversión es lo que transforma la duda
En apego, en cuando una mujer empieza a invertir emocionalmente, ya no busca claridad. Busca alivio. Alivio de la tensión que ella misma creó, porque ahora hay algo que no puede ignorar. Ya no eres accesible como antes, y eso cambia su comportamiento a racionalizar cualquier excusa para acercarse. No parable. No para declares solo para sentir que todavía tiene entrada puede ser un mensaje simple. Algo aparentemente inocente, algo que no revela intención, pero detrás hay una necesidad clara en comprobar si aún tiene poder emocional. Sobre ti aquí ocurre algo importante. Si tú reaccionas con entusiasmo, él se irrelia. Si reaccionas con frialdad artificial, ella se protege, pero si reaccionas con calma neutra, sin urgencia, sin explicación, la tensión se mantiene y la tensión sostenida es lo que hace crecer el deseo. Ella empieza a notar que ya no obtiene de ti la validación inmediata que antes tenían y eso duele más de lo que admitirían porque la validación no es amor. Pero su ausencia se siente como pérdida. Aquí su mente empieza a reescribir la historia. El rechazo ya no se siente como un acto fuerte, empieza a verse como una decisión precipitada no porque ahora esté enamorada, sino porque el contexto cambió, tú cambiaste sin cambiar, no te volviste frío. Te volviste centrado. No te alejaste para castigar, te alineaste contigo. Eso ante. Diferente, las mujeres no persiguen hombres que se alejan por herida, persiguen hombres que siguen avanzando sin resentimiento. Eso es lo que empieza a intuir en que tu silencio no fue una reacción emocional, sino una decisión interna. Y cuando una mujer percibe decisión, responde con respeto. En el respeto abre una puerta peligrosa. La admiration, porque ahora te ve como alguien que no negocia su valor ni eso cambia la jerarquía antes ella elegía. Ahora siente que también podría ser evaluada y ese cambio activa una emoción profunda. Vulnerabilidad. No la vulnerabilidad dulce, la vulnerable incómoda en la que cuestiona el ego empieza a preguntarse si realmente estaba en una posición superior en sí. No perdiste interés, sino que simplemente no la necesitabas, y esa diferencia es brutal, porque nadie quiere ser necesitado. Todos quieren ser elegidos, y tú dejaste claro sin decirlo, que elegirías solo si tenía sentido en aquí su comportamiento. Se vuelve inconsistente, a veces se acerca, a veces se aleja no por juego. Por conflicto interno, quiere reconectar, pero no quiere perder la imagen de control, y esa lucha interna se filtra en mensajes que parecen casuales. Pero llegan tarde en la noche, en reacciones que aparecen y luego desaparecen en preguntas indirectas que buscan información emocional. Todo eso es inversión. Y la inversión crea apego, no apego romántico todavía, apego psicológico, porque ahora tú representas algo no resuelto y la mente odia lo no resuelto. Aquí es donde muchos hombres fallan, ven señales y se apresuran, intentan cerrar, definir, aclarar, y al hacerlo, le quitan a ella la oportunidad de sentir la pérdida completa. A la pérdida no se siente cuando el objeto aún está disponible, se siente cuando hay riesgo real, y tú te convertiste en riesgo simplemente manteniendo tu centro sin discursos, sin reclamos, sin presión. Eso genera una emoción nueva. En ella temor a perderte, no porque te ame, porque ya no controla el acceso y cuando una mujer teme perder, empieza a valorar no por lógica, por instinto. Aquí su mente empieza a proyectar cómo habría sido si no te hubiera rechazado en cómo te ve ahora comparado con otros. Esa comparación casi nunca favorece a los que están disponibles, porque lo disponible no se respeta y tú dejaste de estarlo no por estrategia, por dignidad. Eso es lo que empieza a sentir, ¿no? Y cuando una mujer siente dignidad masculina, su percepción cambia a nivel profundo. Ya no te ve como opción emocional, te ve como figura sólida y lo sólido no se descarta fácilmente. Pero aún falta algo porque el deseo no nace solo del respeto, necesita emoción. Y esa emoción está a punto de activarse cuando ella se da cuenta de que podría ser ella la que tenga que dar el siguiente paso. Y esa idea la desarma, la idea de que ahora ella tenga que dar el paso. No la emociona al principio, la inquietan porque rompe una regla silenciosa que nunca se dijo en voz alta, pero siempre estuvo ahí, en que tú eras el que quería, y ella la que decidía en ese ahora. Esa estructura ya no existe, y cuando una estructura emocional se rompe, aparece el miedo a perderte como persona, sino miedo a perder la posición, porque aceptar que ella tiene que acercarse implica aceptar que el rechazo no cerró la historia ni eso golpea el ego. Aquí empieza una fase peligrosa. Ella intenta convencerse de que no pasa nada. Se distrae, sale más, habla con otros, pero nada llena exactamente el espacio que dejó la incertidumbre contigo, porque contigo no hay ruido, hay silencio y el silencio no compite con estímulos. Los atraviesan en los momentos de calma, cuando nadie la distrae, apareces.
Actúa no como recuerdo romántico, sino como pregunta pendiente. ¿Qué fue lo que no vio? ¿Por qué no intentaste más? ¿Por qué no pareces afectado? Y esa última pregunta es la que más la descolocan, porque si no estás afectado, entonces su decisión no tuvo el impacto que esperaban y eso duele más que un reclamo. Aquí ocurre algo clave. Empieza a mirarte desde abajo, no en valor humano, sino en estabilidad emocional, porque tú estás en paz con una decisión que ella pensó que te iba a desarmar, y esa paz se vuelve atractiva. No por romanticismo, sino por contraste. La mayoría de los hombres se rompen en silencio. Tú, no. Y eso crea una narrativa nueva. Tal vez tú eras más fuerte de lo que parecía. Tal vez ella se equivocó al evaluarte. Tal vez el rechazo no fue una victoria, sino una pérdida. Cuando esa narrativa aparece, ya no puede borrarse fácilmente porque ahora su mente empieza a buscar confirmación. Observa cómo hablas, cómo es, cómo te mueves en el mundo. Y cada señal de equilibrio aumenta la tensión interna, porque el equilibrio masculino no pide permiso, simplemente es. Aquí aparece el primer impulso real de reconexión emocional. No es un té extraño, no es una confesión, es algo pequeño, algo medido en un mensaje casual que en realidad no es casual, una pregunta innecesaria que solo busca abrir una puerta, y cuando tú respondes sin cambiar tu centro, algo se activa. Ella siente que se está acercando a algo sólido, no a alguien que la espera, ¿no? Y eso cambia su emoción, porque ahora el riesgo es suyo. Ella es la que puede quedar expuesta. Ella es la que puede ser rechazada. Y ese miedo hace que piense más, que mida más, pero también que invierta más, porque cuanto más invierte, más necesita que el resultado tenga sentido. Y aquí ocurre el giro psicológico, empieza a justificarte emocionalmente. No ante otros. Ante sí misma empieza a verse como alguien que pudo haberse equivocado, y aceptar un error requiere una oportunidad de corregirlo. Por eso el contacto empieza a repetirse no seguido. No intenso, pero constante, y la constancia es señal de interés. Real, no de juego, ¿no? Aquí es donde tú tienes que entender algo vital, no es momento de avanzar rápido. Tampoco de bloquear, es momento de mantener coherencia, porque la coherencia es lo que ella está probando. Quiere ver si tu silencio fue temporal, o si realmente cambiaste la dinámica, y cuando confirma que no estás actuando sino viviendo desde otro lugar, la atracción empieza a tomar forma no como deseo explosivo, sino como reconocimiento profundo, y ese tipo de atracción es mucho más peligrosa porque no se apaga fácilmente. Aquí ella empieza a sentir algo nuevo, respeto mezclado con deseo, y esa combinación es la que hace que una mujer quiera volver, no por necesidad sino por elección, pero aún no estamos ahí. Porque antes de volver, ella necesita sentir que tú no la necesitas. Y eso se demuestra no con palabras, sino con ritmo, con calma, con límites invisibles, y esos límites son los que ahora están despertando algo que ella no esperaba sentir: ansiedad de no saber si todavía hay espacio para ella en tu mundo. Y cuando una mujer siente eso, empieza a moverse en la ansiedad, que empieza a sentir no es visible para nadie más. La maneja por fuera con calma, con orgullo, con control, pero por dentro algo ya no está estable porque ahora no sabe qué lugar ocupa en tu vida. Ni esa incertidumbre es exactamente lo que antes ella nunca sentía contigo. Antes sabía que estabas ahí, disponible, impredecible. Ahora no. Y perder previsibilidad es perder seguridad. Aquí su mente entra en modo vigilancia emocional. Empieza a analizar tus respuestas, no lo que dices, sino cómo lo dices, cuánto tarda, what's your tone of you, que no preguntas y nota algo que la desarma. Ya no buscas nada, no intentas impresionar, no intentas agradar, no intentas avanzar. Simplemente estás bien y eso genera una sensación peligrosa. Ella empieza a sentirse fuera del lugar, no rechazada, desubicada, como si hubiera perdido la llave, que antes abría tu atención. Aquí aparece una emoción que muchas mujeres no reconocen fácilmente: en celos silenciosos, no de otra mujer, celos de tu vida sin ella, de tu estabilidad, de tu enfoque, de tu calma, ¿no? Porque ahora tú tienes algo que ella no controla, y el deseo nace cuando no hay control. Empieza a imaginar que alguien más podría estar ocupando el espacio que ella dejó. Esa idea le aprieta el pecho, no porque te ame, sino porque no quiere ser reemplazada tan fácilmente. Aquí su comportamiento cambia de forma más clara. Empieza a buscar validación directa, pequeños comentarios, preguntas personales, intentos de reconectar emocionalmente. Quiere sentir que todavía importa, pero cuando no obtiene la reacción intensa que espera, la ansiedad crece porque ahora ella es la que se expone, y eso la coloca en una posición nueva, en la posición que antes tenías tú. Aquí ocurre el verdadero desliz emocional. Empieza a pensar en ti cuando no quiere, en momentos aleatorios, sin estímulo.
Eso es señal de inversión real, porque la mente solo repite lo que considera relevante y tú te volviste relevante sin estar presente. Ese es el poder del silencio bien sostenido. No crea amor inmediato, crea obsesión leve. Y la obsesión leve es el inicio de un apego profundo. Aquí ella empieza a cometer pequeños errores, escribe sin motivo, se justifica de más, pregunta cosas que no necesita saber, y cada uno de esos gestos rompe su autoimagen de mujer en control. Genera frustración, pero también deseo, porque el deseo no nace del equilibrio perfecto. Nace del conflicto interno y tú te convertiste en su conflicto, no por manipular, por no perseguir. Aquí es donde muchos hombres arruinan todo. Confunden señales con invitación inmediata. Aceleran, presionan, buscan definir, y al hacerlo, le quit a ella la oportunidad de cruzar la línea emocional, porque el cruce tiene que ser suyo, no tuyo. Si tú avanzas ahora, él se retira. Si tú te mantienes firme, ella se acerca no por juego, por necesidad emocional. Aquí empieza a darse cuenta de algo incómodo. Le importa más de lo que pensaba, ¿no? Y admitir eso le cuesta, porque admitirlo implica aceptar que el rechazo no fue un error, ni los errores quieren corregirse. Por eso su contacto se vuelve más frecuente, no intenso, pero más humano, más personal. Ya no solo prueba, ahora busca conexión. Y cuando una mujer busca conexión después de haber rechazado, ya no está dudando, está cayendo, pero todavía no lo admite. Porque antes de admitirlo, necesita sentir que no va a perderte del todo, y ese miedo es el último empujón que la llevará a cruzar la línea en el momento en que una mujer se expone emocionalmente, aunque sea de forma mínima. Ya no hay vuelta atrás interna. Puede retroceder por orgullo, puede fingir indiferencia, puede desaparecer un tiempo, pero algo ya cambió, porque exponerse significa que aceptó el riesgo, y el riesgo solo se toma cuando algo importa. Aquí su mente entra en conflicto abierto. Una parte quiere acercarse más, la otra quiere proteger su imagen, y esa lucha la agota. Empieza a sentir cansancio emocional sin entender exactamente por qué estar pendiente de alguien que no controla. Consume energía, ni tú ahora consumes energía sin pedir nada. Eso es lo que la desarman. Empieza a preguntarse si tú siempre fuiste así y ella no lo vio. Sí confundió calma con desinterés, sí confundió firmeza con frialdad, y esa duda reescribe el pasado. Ya no recuerda el rechazo como un momento claro, lo recuerda borroso, recuerda más tu forma de estar que sus propias palabras. Eso es una señal fuerte. Cuando la memoria emocional empieza a favorecerte, aquí ocurre algo decisivo. Empieza a idealizar lo que no vivió contigo, en las conversaciones que no tuvieron, los momentos que no compartieron, la versión de relación que pudo haber existido, y la idealización es más poderosa que cualquier experiencia real, porque no tiene defectos, y tú te conviertes en una versión mejorada en su mente, no porque mientas, porque no estás ahí para romper la fantasía. Eso genera un deseo silencioso, no impulsivo, no evidente, un deseo profundo de reconectar desde otro lugar. Pero aquí aparece el miedo final, el miedo a que tú ya no quieras, y ese miedo le quita el sueño, no literalmente todas las noches, pero sí en momentos clave antes de dormir. En pausas largas, y cuando el miedo aparece, el orgullo empieza a ceder, porque el orgullo no soporta la posibilidad de ser irrelevante. Aquí ella empieza a enviar señales más claras, no declaraciones, en señales. Habla de su día, comparte cosas personales, busca empatía. Quiere ver si todavía hay espacio emocional, y cuando nota que no la rechazas, pero tampoco te lanzas, la confusión se convierte en atracción real, porque ahora no te percibe como alguien que quiere algo, te percibe como alguien que podría elegir. Y eso cambia su postura. Empieza a adaptarse a tu ritmo, responde con más cuidado, espera tus mensajes, se ajusta. A la mujer que se ajusta, ya no está en control total, está involucrada, y la involucración es lo que transforma la curiosidad en apego. Aquí surge el pensamiento que ella no quería tener. ¿Y si lo pierdo de verdad? Ese pensamiento marca el punto de no retorno, porque ahora la idea de no tenerte le duele más que la idea de admitir interés, y cuando el dolor supera al orgullo, la acción es inevitable. Puede que no lo diga directamente, puede que no lo confiese aún, pero hará algo que rompa la distancia. Buscará verte, propondrá algo, creará una excusa, no porque tenga un plan, porque ya no soporta la tensión interna. Y esa tensión no la creaste tú activamente. La creó su propia mente al enfrentarse a un hombre que no persigue ni se queda esperando. Aquí es donde tú no tienes que hacer nada especial. Solo seguir siendo coherente, porque la coherencia es lo que la llevó hasta aquí, y es lo único que hará que el siguiente paso sea suyo.
Cuando ella finalmente toma la iniciativa, no lo hace con seguridad, lo hace con cautela, porque acercarse ahora significa exponerse de verdad. Ya no es curiosidad, ya no es PRUEBA, es movimiento, y ese movimiento no nace del deseo impulsivo, nace del miedo a perder algo que empezó a importar demasiado. Puede proponerte algo simple, un café en una excusa pequeña, un encuentro sin intención pero por dentro. La intención es enorme, quiere verte, sentirte, confirmar si la conexión que creó en su cabeza existe en la realidad. Aquí ocurre algo crítico si te cambias. Tu energía ahora él hace retrace y te muestras ansioso. Ella recupera control, pero si mantienes la misma calma sólida, algo se rompe dentro de ella porque se da cuenta de que no estás actuando, no eres así en ella. Eso le genera respeto real. En el respeto real no es admiración verbal, es ajuste interno. Ella empieza a adaptarse a tu presencia, cuidarse más, medir sus palabras, a observar tus reacciones, porque ahora tú eres la referencia emocional durante el encuentro. Nota algo que no esperaba. No intentas impresionarla, no intentas recuperar nada, no buscas cerrar el pasado, simplemente estás presente. Y esa presencia es lo que la desarma, porque esperaba atención, esperaba reclamos, esperaba una conversación pendiente, y no hay nada de eso. Solo calma. Eso genera una emoción que no puede controlar. Comodidad profunda mezclada con atracción, porque la calma masculina hace que una mujer baje defensas y, cuando bajan las defensas, aparece el deseo no como urgencia, como connection. Aquí su cuerpo reacciona antes que su mente en gestos pequeños, miradas más largas, proximidad sin darse cuenta. Ella lo nota, que algo volvió sin que tú lo pidieras, eso la confunde y la atrae más porque ahora entiende que el vínculo no dependía de su rechazo ni de tu insistencia, dependía de tu centro, y ese centro sigue intacto. Aquí aparece una emoción clave, confianza en que contigo no hay presión, y donde no hay presión, hay espacio para sentir. Ella empieza a hablar más, a compartir cosas reales, no para impresionarte, para connectar, y la conexión es el paso previo a la rendición emocional. Pero todavía hay un obstáculo. El pasado, no el pasado contigo, sino su propia decisión. Sabe que rechazarte la coloca en una posición vulnerable, y admitir que ahora quiere algo implica admitir que se equivocó, eso cuesta. Por eso su acercamiento. No es directo.es. Progresivo busca señales de que no la juzgas, de que no guardas rencor ni cuando percibe que no hay resentimiento. La tensión se transforma en deseo limpio, en deseo sin culpa. Aquí ocurre el cambio final, deja de verte como el hombre que fue rechazado, te ve como el hombre al que quiere elegir. Ahora ni esa elección no nace del miedo, nace del reconocimiento de que perdiste, sin perderte. Un hombre que no se pierde a sí mismo cuando lo rechazan. Se vuelve imposible de ignorar. Pero aún falta algo importante, porque elegirte implica una decisión consciente, y antes de decidir, ella necesita una última cosa, sentir que tú también eliges, no con palabras, con límites. Y esos límites son lo que definirá si esto se convierte en algo real o solo en un reencuentro emocional. Cuando una mujer empieza a sentir que tú también eliges, todo cambia de nivel, porque ahora ya no está probando, no está tanteando terreno, ahora está evaluando si merece quedarse en. Y esa inversión mental no ocurre con cualquiera, no ocurre cuando percibe límites claros sin necesidad de palabras. No te explicas, no justificas tu ritmo, no te adaptas por miedo. Y eso le envía un mensaje poderoso. Tú no estás ahí para convencer, estás ahí para decidir. En ese mensaje la coloca en una posición nueva. Ya no se siente superior, tampoco inferior, se siente frente a alguien que no necesita ganarla, pero podría elegirla. Y eso despierta el deseo más profundo que existe, el deseo de ser elegida por alguien que tiene opciones. Aquí su comportamiento se vuelve claro. Ya no manda señales confusas, ya no juega con la distancia, empieza a mostrarse más consistente, quiere agradarte, quiere estar presente, quiere sumar no porque tenga miedo, sino porque quiere asegurar su lugar en tu vida. Y esa intención se nota en cómo te escucha, en cómo recuerda detalles, en cómo cuida la conexión. Aquí ocurre algo definitivo. El rechazo pierde todo su peso. Ya no es parte de la historia activa, se convierte en un punto pasado que ella preferiría borrar. Y cuando una mujer quiere borrar, es porque ahora desea continuidad. Pero aquí viene la diferencia entre una reconexión débil y una elección real. Si no celebras, no te apresuras, no haces del momento una victoria personal, porque no necesitas ganar. Y eso la relaja y la trae más.
porque siente que no. Estás ahí para cobrar el pasado, no estás ahí para ver si el presente tiene sentido. Ese es el punto exacto, donde ella baja completamente las defensas porque por primera vez no se siente presionada ni perseguida, se siente segura y deseada al mismo tiempo. Esa combinación es extremadamente rara y cuando una mujer la experimenta, no la suelta fácilmente. Aquí empieza a proyectar futuro, a no bodas. No promesas, han pequeñas cosas, han planes, han momentos, han continuidad y lo hace porque ahora ve algo estable donde antes vio insistencia, vi dirección donde antes vio expectativa. Ni esa dirección no nació del rechazo, nació de tu capacidad de mantenerte íntegro cuando no fuiste elegido. Eso es lo que más pesa, porque demuestra que tu valor no depende de su respuesta. Ni cuando una mujer entiende eso, la elección se vuelve limpia. No elige para llenar un vacío, elige para acompañar un camino. Aquí es donde tú tienes que sostener algo importante. No cambias porque ahora ella quiere. Sigue siendo el mismo que supo callar, avanzar y no romperse, porque esa versión es la que ella eligió, Han. Y si la mantienes, la conexión se profundiza sin esfuerzo, no por química intensa, sino por estabilidad emocional. Y la estabilidad emocional es lo que convierte la atracción en permanencia. Ya no hay juegos, ya no hay tensión artificial, no hay claridad, no hablada, sentida. Esa claridad es lo que hace que ahora ella no duden porque no siente que te tenga que convencer. Siente que quiere estar ahí y esa diferencia lo cambia todo, pero aún falta el cierre, no. El cierre con ella, el cierre contigo, porque esta historia no se trata de que ella volvió, se trata de que tú dejaste de perseguir y empezaste a elegir y ese cambio es el que garantiza que nunca vuelvas a estar en la posición del hombre que espera al final. No fue su regreso lo que cambió tu historia, fue tu transformación silenciosa, porque cuando un hombre aprende a no mendigar atención, a no explicar su valor, a no quedarse donde no lo eligen, algo se reordena por dentro y ese orden interno se siente desde fuera. Ya no hablas para convencer, hablas desde claridad, ya no miras buscando aprobación, miras con presencia. Ya no te mueves por miedo a perder, te mueves por dirección. Y esa diferencia no solo cambia una relación, cambia todas. En ella volvió porque encontró algo que no esperaba perder, pero lo más importante no es que ella eligiera volver, es que tú ya no necesitabas que volvieran. Eso is power real, porque el verdadero poder no está en ser deseado, está en no traicionarte cuando no lo eres. Cuando ella te rechazó, pensó que estaba cerrando una puerta, pero en realidad te empujó a abrir otra, la puerta donde tú te eliges. Primero, no, hombre se elige. El mundo responde distinto. Las mujeres responden distinto. Las oportunidades aparecen distinto. La vida se siente distinta no porque todo sea perfecto, sino porque ya no dependes de una respuesta externa para sentirte completo. Ese es el cambio que nadie te enseñan. Te enseñan a conquistar, a insistir, a demostrar, pero no te enseñan a retirarte con dignidad. No te enseñan que el silencio bien puesto es una declaración de valor. No te enseñan que perder sin perderte es la base de toda atracción real. Ella rogó no porque tú jugaras, rogó porque no te rompiste, porque seguiste avanzando, cuando lo fácil habría sido suplicar. Y esa lección no se olvida, ni por ella, ni por ti, porque a partir de ahora, ya no eres el hombre que espera ser elegido, eres el hombre que decide si algo merece quedarse en su vida y ese tipo de hombre no necesita gritar no tan si llegaste hasta aquí. No fue casualidad. Algo de esta historia te tocó, tal vez porque ya la viviste, tal vez porque estás a punto de vivirla, pero ahora sabes algo que muchos nunca entienden. El silencio no es ausencia, es identidad, y cuando tu identidad está clara, todo lo demás se acomoda, incluidas las personas que una vez pensaron que podían perderte sin consecuencias. Aquí no termina la historia, aquí empieza una versión tuya que ya no persigue. Y esa versión es la que hace que las cosas correctas lleguen solas, sin rogar, sin perderte en el camino.